Buenas noches, hermanos, paz y bien. El día de hoy con nuestro hermano Javier les vamos a hablar sobre el tema Viviendo con Esperanza, cómo afrontar la depresión y la tristeza de una forma cristiana. Para comenzar, vamos a empezar por definir qué es la depresión. La depresión se caracteriza por presentar sentimientos de abatimiento, infelicidad, culpabilidad, además de también presentar una incapacidad total o parcial para disfrutar de los acontecimientos de la vida cotidiana o de aquellas cosas que nos gustan bastante. Ahora, algunos de los síntomas que podemos encontrar dentro de la depresión podría ser sentirse triste o vacío, pérdida del interés en las actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, el no poder dormir o el dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanza, irritable, ansioso o culpable. También se pueden presentar síntomas físicos, ya sea dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos. Normalmente la depresión viene acompañada con ideación suicida o pensamientos o ideas de muerte. Entonces, podemos decir que una persona que está triste, deprimida, cae en sentimientos de desesperanza. Entonces, ¿qué es la desesperanza? La desesperanza es la emoción que es fruto del cansancio y la fatiga mental y emocional. Si llegamos a es decir, que llegamos a sentirnos vacíos y sin esperanza. Una persona sin esperanza sentirá una pérdida de significado de su propia vida y no le encontrará sentido a nada. Pero ahondemos un poquito más en la desesperanza. Por ejemplo, la desesperanza también es puede ser considerado como uno de los peligros más grandes en la vida moral y espiritual. Cuando uno llega a pensar, es decir, que uno llega a pensar que no tiene remedio, que no puede mejorar, que su vida consiste solamente en una serie de errores y de culpas y que éstas no tienen fin, que eso es imposible de rectificar y que ni siquiera Dios es capaz de perdonar los pecados. Cuando nosotros llegamos hasta ese punto, quiere decir que hemos caído en el pecado de la desesperanza. Entonces, en uno de sus escritos, Santo Tomás de Aquino se plantea la siguiente pregunta: ¿es la desesperación el pecado más grande? Y para poder responder a esto, Santo Tomás de Aquino recuerda que los pecados más grandes son aquellos que van en contra de las virtudes teologales, especialmente en contra de la virtud de la caridad. En otras palabras, el pecado más grave es el pecado contra el amor a Dios y contra el amor al prójimo. Es también muy grave, nos dice Santo Tomás de Aquino, el pecado de la incredulidad, el rechazar la fe, el no reconocer que Dios ha hablado en Jesucristo. Entonces, el no reconocer que Dios ha hablado a través de Jesucristo. Pero podemos decir que esto es menos grave que el pecado de la desesperanza. Personalmente yo considero que no, porque al caer en la desesperanza estamos perdiendo también la fe. Y al no tener fe no estamos reconociendo y nos estamos olvidando de la promesa que Dios tuvo con nosotros. Entonces, otra de las reflexiones que nos ofrece Santo Tomás de Aquino es que la desesperanza nos paraliza y nos impide trabajar para mejorar. Nos aparta de la misericordia de Dios y ahoga la posibilidad de tener una conversión. Es por esto que la desesperación es un pecado gravísimo. Quizás subjetivamente es el peor de todos los pecados, ya que al caer en la desesperanza también uno se abandona en la lucha contra de los vicios que tenemos como los seres humanos y seguimos cayendo en ellos, porque nos desesperamos al no poder salir de aquella sensación de desesperanza en la cual nos vemos sumergidos. Como sabemos, la palabra depresión no está explícitamente en la Biblia. Sin embargo, podemos afirmar por los distintos síntomas que presentaron algunos de estos personajes bíblicos que estos sufrieron depresión en cierto punto de sus vidas. Entonces, ¿quiénes son estos personajes? A continuación les voy a comentar. Tenemos el ejemplo del rey David.
Las penurias que David sufrió fueron varias. Él fue perseguido por un rey, sufrió de intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron e incluso mataron a sus hermanos. Cada experiencia que refleja en su vida fue dura. Tenemos una muestra de esto en los salmos que escribió. Uno de estos salmos es el Salmo 38, del 4 al 7, que nos dice lo siguiente. Nada sano queda en mí. Nada sano queda en mí por causa de tu ira. Nada sano en mis huesos después de mi pecado. Mis culpas llegan más arriba de mi cabeza. Pesan sobre mí más que un fardo pesado. Mis llagas supuran y están fétidas debido a mi locura. Ando agobiado y encorvado. Camino afligido todo el día. Entonces, como aquí podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de que David sufrió problemas de depresión, pero sin embargo, a pesar del dolor y de la tristeza que él sentía, él siempre buscaba su refugio en el Señor, Como podemos ver en este mismo salmo, en los versículos 22 y 23, Señor, no me abandones, mi Dios, no te alejes de mí. Ven pronto a socorrerme, oh Señor, mi Salvador. Esto nos quiere decir de que a pesar de vivir siempre en tristeza, en penurias, es importante abandonarnos y confiar en la palabra del Señor y en la promesa que el Señor tiene con nosotros. Otro ejemplo de otro personaje bíblico que podemos decir que tuvo problemas de depresión es Ana. En la historia de Ana se nos enseña que ella fue una mujer de Dios. Aunque tenía un sufrimiento muy profundo y muy fuerte, ella confiaba en Él. Como sabemos, Ana no podía tener hijos. Y en ese tiempo el no tener descendencia era visto como una maldición. La Biblia nos cuenta que Ana lloraba amargamente y por no entender cuál era el porqué de su esterilidad y porque ella quería con toda su alma el poder concebir un hijo. Entonces, a pesar de que el dolor y la incertidumbre por la que pasemos nos pueda causar mucha ansiedad, esto también nos puede llevar a una depresión muy profunda. Si sentimos que no podemos confiar en nuestra historia, pero ¿qué podemos hacer en estos casos? Tenemos que hacer como Ana y tenemos que confiar, también en el Señor, abandonarnos en el Señor. Por ejemplo, les voy a contar un poco más sobre la historia de Ana. Antes de que ella dejaba, como les mencioné, antes de que ella deje de pasar por sufrimiento, ella siguió confiando en el Señor, porque ella fue una mujer de oración. Y cuanto más se sentía abrumada por su fracaso, lo que más hacía Ana era orarle al Señor. Porque al llorar amargamente, ella se refugiaba en el Señor, en el Salvador, y nunca se olvidaba de pedirle lo que tanto ella anhelaba, Por ejemplo, un poco más sobre la historia de Ana, respecto al pasaje que les estoy comentando, lo encontramos en 1 de Samuel, en el capítulo 1, del versículo del 8 al 11. Acá está. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo para ti más que 10 hijos? Ese día, después que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada, rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Y también en el versículo 16 del mismo capítulo tenemos: si me quedé tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Como podemos ver en estos hasta ahora 2 pasajes bíblicos que les he mencionado, tanto de Salmos como en Samuel, vemos de que ambos personajes se refugiaban y buscaban siempre al Señor cuando estaban pasando por un problema grave o una situación que les pesaba en el corazón. Ahora, otro de los personajes bíblicos que encontramos que sufrió de depresión fue Elías. Encontramos también que este es un profeta muy importante del Antiguo Testamento. Elías pasó por un periodo de depresión, ya que él era un hombre que estaba lleno del poder de Dios y era un trabajador inalcanzable del reino.
pero un día sintió que él no podía más. Así como en cualquier otro momento nosotros hemos podido sentir de que ya no podemos o que nos sentimos abatidos o abandonados por el Señor. En el caso de Elías les voy a compartir una cita bíblica, bueno, en realidad dos también, que es del primer capítulo de Reyes, primero de Reyes, perdón, del capítulo 19, del capítulo 19, versículo 4. Y ya está. Y aquí está. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta, dijo. Yahvé, toma mi vida porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Pero, como sabemos, el Señor es misericordioso y Él nunca nos va a abandonar. Es por eso que el Señor a Elías le mandó un ángel para que cuidase de él. En Primero de Reyes, en el capítulo 19, del versículo 5 al 8, encontramos: se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios. Como podemos ver, en todo momento, si nosotros nos abandonamos en el Señor y confiamos en Él, Él siempre va a proveer, porque Él es en quien nosotros debemos poner nuestra esperanza. Recordemos que Jesús mismo también pasó por un momento depresivo previo a su crucifixión. Esto lo podemos encontrar en Marcos, en el capítulo 14, del versículo 33 al 34, que dice así: comenzó a llenarse de temor y de angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús mismo sintió en los últimos momentos de su vida temor, estaba asustado como cualquier otra persona, lo hubiera estado en su lugar. Pero él, a pesar del temor y de la angustia, Jesús confió en el Señor y se abandonó a Él. Porque Él, al abandonarse y el depositar completamente su confianza en el Señor, le dijo: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, ¿qué nos enseñan todos estos personajes? ¿Qué nos han enseñado hasta ahora? Nos han enseñado que tenemos que tener fe, que tenemos que tener esperanza y principalmente que tenemos que confiar en el Señor. Es por eso que nosotros tenemos que vivir con esperanza. Quiero compartirles una cita bíblica del Salmos 62, versículo 6, que dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Entonces, ¿qué es la esperanza para nosotros los cristianos? El Catecismo de la Iglesia Católica define la virtud de la esperanza de la siguiente forma: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, como católicos, como cristianos, al vivir en la esperanza, estamos abandonándonos en el Señor y estamos confiando en Él. Estamos confiando que lo que el Señor quiere para nosotros es bueno. Lo que el Señor espera darnos siempre es bueno. Pero, por ejemplo, si nosotros sentimos que estamos cayendo en ya mucha depresión, mucha ansiedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, por ejemplo, dirigirnos a Dios con nuestras emociones, decirle, por ejemplo, ser transparentes y completamente abiertos con Él. No hay que tratar de esconderlo, porque de todos modos Dios ya lo sabe, y no importa qué tan difícil sea. Dios puede manejar incluso las emociones difíciles. Y como sabemos, tanto los Salmos como el libro de Job son prueba de esto, así como algunos de los pasajes que ya les he mencionado.
Ahora, también podemos bajar el yugo, porque si recordamos, Jesús nos dice: vengan a mí todos los trabajados y los cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde, y encontrarás descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto lo podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 28. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Carguen con mi yugo. Jesús nos dice de que confiemos en Él y nos abandonemos en Él. Ahora, también podemos buscar ayuda, porque a veces es necesario buscar ayuda. En este mundo no estamos para estar solos. Podemos orarle a Dios también, pedirle para que nos pueda brindar a alguien que nos escuche, ya sea un amigo, un terapeuta o un asesor espiritual. Es bastante importante, hermanos, tener un asesor espiritual, porque muchas veces los problemas del corazón están tan estrechamente relacionados con nuestra relación con Dios que se necesita de un consejo de una persona que tenga una gran iluminación espiritual. También, como les dije, no se puede buscar ayuda de un profesional. Puede ser de un profesional católico que esté, por ejemplo, capacitado para brindarnos la ayuda correcta o ayudarnos a comprender de dónde provienen estos sentimientos de depresión y de ansiedad. Y para también ayudarnos a lidiar y a enfrentar estos sentimientos. Es importante también no alejarnos de Dios, porque hagamos lo que hagamos, el Señor siempre va a estar ahí, Él siempre se va a mantener cerca, incluso cuando permanezca lejano. Paz y bien, hermanos, ahora me toca a mí compartirles sobre cómo debemos vivir con esperanza. Pero ustedes se preguntarán, después de toda esta realidad que estamos viviendo, ¿cómo es que puedo conservarla? Porque sí, es un poco irreal, ¿no? Porque luego de ver tantas noticias malas, la pérdida de nuestros familiares, de seres queridos, el encierro, la crisis económica, además de nuestros problemas personales, familiares, son todas estas cosas que nos van robando, ¿no? La alegría. Y ante tanto dolor y tristeza, ¿cómo puedo evitar que se nos escape la esperanza? Ahora les daré algunos tips para que podamos vivir la virtud de la esperanza. Uno de ellos es tener los pies sobre la tierra, es decir, ser realistas. En este sentido de ser realistas, conlleva a asumir las dificultades del día a día. Nos invita a comprender cómo es la dinámica entre la fe cristiana y el mundo, para no caer en la tentación de considerar la esperanza como un ideal que consiste en confiar en que todo saldrá bien, sino el hecho de aceptar la realidad que estamos viviendo. Busquemos confiar en los planes del Señor. Otro tip es mantener la mirada en el cielo, es decir, con una vida de oración. La palabra esperanza viene del latín spes, que significa esperar. El Papa Francisco nos dice que un cristiano espera a Cristo. La esperanza cristiana no es solo un deseo, un auspicio, no es optimismo. Para un cristiano, la esperanza es espera ferviente, apasionada por el cumplimiento último y definitivo de un misterio, el misterio del amor de Dios, en el que nosotros hemos renacido y en el que ya vivimos. La única forma de llegar a conocer este misterio de amor es por medio de la oración, para así poder seguir conociendo a Cristo. Mantener una vida de oración nos da la oportunidad de confiar esta experiencia de confianza cada día y saber verdaderamente que hay algo más allá del dolor. Si hablamos de cómo la oración nos puede traer la esperanza, el primer nombre que se nos viene a la mente es la Virgen María. Ella
Es el mayor ejemplo de cómo vivir la virtud de la esperanza, ya que es quien da su sí al Señor confiando enteramente en su plan. Que no se nos pase confiarle nuestros miedos y pedirle que interceda a Dios por nuestros corazones para que el Espíritu Santo lo llene de confianza y esperanza en el Señor. De las pocas citas en las que aparece mencionada la Santísima Virgen, hay dos pasajes que resaltan su vida interior. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y la otra, que dice, y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Esto nos permite entender que una clave para vivir la esperanza está en lo que San Juan Pablo II llamó la espiritualidad de la memoria. Esta actitud mariana es muy importante para nuestros tiempos, ya que los rápidos cambios culturales y de inmenso ritmo en el que se realizan las cosas, se ve perturbada nuestra vida interior desde un imperativo mundano, que nos fuerza a desviar la atención de lo esencial y de lo que le da sentido a nuestra vida. Por ello, en medio de tantas prisas hay que saber hacernos el tiempo y el espacio para dirigir nuestra mirada al cielo, a la escucha atenta de su palabra y atesorándola, es decir, discernir cada momento que nos toca vivir. Como tercer tip tenemos el de no cansarnos nunca de pedir la virtud de la esperanza. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la virtud de la esperanza es una de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, ¿no? Calificarla como virtud teologal es importante, ya que supone que tiene origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo, lo cual significa que proviene de Dios y te lleva directamente a Dios. Para vivir la esperanza en nuestra vida, no podemos olvidar pedírsela al Señor. Dios mismo nos alienta a ello cuando nos recuerda: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se lo pidan. Mateo 7:11. No olvidemos acudir al Señor, no olvidemos de pedirle al Señor que nos llene el corazón de esperanza, en sus promesas y en su amor. En definitiva, la esperanza cristiana es vivir la esperanza en la promesa de aquel que nos ha amado hasta el extremo, enfrentando las dificultades y pruebas sabiendo que hay un fin más allá de esto. Si crecemos en nuestro conocimiento y amor al Señor, lograremos atrapar en nuestro corazón la virtud de la esperanza. Ahora los dejamos con esta frase: el hombre está vivo mientras en su corazón está viva la esperanza. Gracias, Jesús, hermanos.